Muy buenos días a todos y bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias, en primer lugar, por el interés y por vuestro tiempo y querer compartir esta mañana con nosotros para hablar de temas tan importantes, ¿no?, como son estas tendencias ambientales que, desde luego, marcan la agenda empresarial y de las organizaciones en este año y en los años que siguen. Mi nombre es Ana Herrero y hoy voy a ser la encargada de estar con vosotros esta mañana para ir dando paso a los distintos temas que hemos preparado en esta sesión de tendencias desde el área ambiental de Forética y que tenemos como objetivo aterrizarlo y hacerlo de una manera muy práctica para ver cuál es ese rol que tenéis las empresas, las organizaciones, para poder conseguir la transformación que necesitamos construir entre todos. Los temas, ¿no?, principalmente que vamos a tratar hoy van a ser el cambio climático, la economía circular, la naturaleza y la sostenibilidad urbana, y para ello vamos a tratar de trasladaros cuáles son los retos, las oportunidades, los principales asuntos que han de formar parte de vuestras estrategias, de vuestra gestión, y para ello me acompañan hoy parte del equipo de las expertas de Forética en cada uno de estos temas, representando a los maravillosos equipos que hay por detrás, ¿no?, trabajando durante todo el año, y también vamos a contar con representantes de empresas, de algunas de las empresas que están trabajando también con nosotros en las iniciativas que tenemos en marcha y a las que aprovecho ya para desde este primer momento agradecer por su compromiso, por su esfuerzo, ¿no?, y por acompañarnos hoy aquí. Como sabéis, Forética es la organización de referencia en España en materia de sostenibilidad. Somos el representante nacional del World Business Council for Sustainable Development y nuestra misión es fomentar la incorporación de los asuntos ambientales, sociales y de buen gobierno en la estrategia y gestión empresarial, con el objetivo de maximizar la contribución positiva que pueden hacer las empresas o que podéis hacer las empresas para lograr ese futuro sostenible. Y para ello, en todas nuestras iniciativas, en todas nuestras acciones, tenemos muy en mente tres asuntos que consideramos clave y que forman parte de nuestra estrategia y, como os decía, de cómo enfocamos las acciones que llevamos a cabo. En primer lugar, es aumentar la ambición. Seguimos con acelerar la acción, hay que actuar ya, hay un sentido de urgencia importante y, por supuesto, potenciar las alianzas que podemos construir entre empresas y otras organizaciones, organizaciones del tercer sector, sociedad civil, etc. Como sabéis, este domingo celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y además lo hacemos en un contexto muy especial porque es precisamente el 50 aniversario de la Conferencia de Estocolmo, que tuvo lugar en 1972 y que fue la primera vez que en una conferencia a nivel mundial se consideraron los asuntos ambientales y supuso un punto de inflexión a la hora de todas estas discusiones y conversaciones a nivel de la política internacional. En el 50 aniversario, como homenaje, pues se ha querido traer, ¿no?, el mismo eslogan o el mismo enfoque que se apostaba en ese momento, ¿no?, que nos hablaba de una sola Tierra, una única Tierra, es nuestro planeta, y lo que nos dicen es que en el universo hay miles de millones de galaxias, en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas, pero solo hay una Tierra. Una Tierra que en este momento está sometida a una triple emergencia. Por una parte, la crisis climática, también hablamos de la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, todo lo relacionado con la contaminación de aguas, suelos, bosques, etc. Y esta triple crisis es necesario que actuemos ya y que lo hagamos de una manera determinada. Y precisamente ese enfoque, ¿no?, de el único planeta, la única Tierra que tenemos, es el que también nos servía a principios del año desde Forética para sintetizar las tendencias ambientales, ¿no?, que queríamos poner sobre la mesa, que iban a marcar la agenda del 2022 y que precisamente, ¿no?, en ese contexto ambiental las englobábamos bajo ese enfoque de planeta, con ese objetivo, ¿no?, de trasladar ese sentido de urgencia y de importancia de que no tenemos una alternativa B. La Tierra es un planeta único e insustituible por las condiciones de vida, ¿no?, que ofrece, desde luego, para los que estamos aquí haciendo la actividad y, por tanto, es fundamental que la protejamos y que la conservemos de la manera que es necesario, ¿no?
El Día Mundial del Medio Ambiente sirve para sensibilizar, para movilizar conciencia, para motivar a la acción, ¿no? Y para poner sobre la mesa todos los temas, ¿no? que tenemos que abordar y tratar como sociedad. Y a la vez que ocurre este Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo domingo, también está ocurriendo, que se inició precisamente ayer, la Semana Verde Europea, esta EU Green Week, de la que este evento forma parte, y que también sirve para poner en un mismo contexto, ¿no? En un mismo momento, en un mismo tiempo y lugar, conversaciones desde el punto de vista de los reguladores, desde los distintos grupos de interés, la opinión científica, los distintos expertos, para hablar sobre los retos ambientales que tenemos por delante. Y este año el eslogan, la campaña, ¿no?, de la EU Green Week se centra, como veis en pantalla, en ese objetivo vinculado al Pacto Verde Europeo, ¿no?, diciéndonos EU Green Deal, make it real. Nos está llamando, ¿no?, a cómo la acción determinada e inmediata es fundamental. El Pacto Verde Europeo, que como sabéis es la estrategia que tenemos en Europa para conseguir un desarrollo, una transformación y un crecimiento económico, pero también que esté de la mano con la sostenibilidad y que desde luego sea transformador en los sentidos, ¿no?, que esta estrategia nos apunta, para conseguir que en 2050 Europa sea mucho más eficiente en el consumo de recursos y desde luego tenga ese enfoque de neutralidad climática que necesitamos. Y bueno, y en este contexto, como decía, estamos hoy aquí, ¿no?, con este evento de Forética. Forética queríamos poner también nuestro granito de arena para motivar esta conversación en torno a los asuntos ambientales y, sobre todo, enfocándolo a la importancia que tiene el rol del sector privado, de las empresas, para conseguir lograr los objetivos que tenemos por delante. Unos objetivos que se sustentan posiblemente en dos muy claros, muy concretos, que cuentan con el consenso científico, con el consenso político y que son totalmente innegociables. Esa línea base, ¿no?, que queda establecida es, por una parte, el limitar el aumento de temperatura para final de siglo en 1,5 grados centígrados, lo que nos lleva de manera determinada a garantizar ese net cero para 2050 y así alinearnos así, ¿no?, con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Y, en segundo lugar, hablamos, en lo que respecta a temas de biodiversidad y de conservación de la naturaleza, poner el foco en limitar o frenar la pérdida de la biodiversidad con el objetivo de ser Nature Positive para 2030 y, ojalá, lograr la recuperación total de cara a 2050. En este sentido, como sabéis, desde la COP15 de diversidad biológica, que finalmente terminará en algún momento de este año en China, con la parte presencial en Kunming, se pretende lograr un acuerdo a nivel global similar o de similares características al Acuerdo de París para el cambio climático, pero en favor de la naturaleza y la protección de la biodiversidad. Pues bien, con estas dos líneas base, ¿no?, si miramos un poco ya a corto plazo, tal vez, ¿no?, porque yo creo que la Agenda 2030 ya la vemos ahí, nos quedan 8 años, estamos en la década de la acción y lo que estamos viendo es que para garantizar dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible que se planteaban en esta agenda, hay un tema claro, y es que los asuntos ambientales, lo que respecta, ¿no?, al planeta, a la naturaleza, a los distintos servicios ecosistémicos de los que nos provee nuestro propio planeta, son necesarios para la consecución de 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto ubica a la naturaleza, a los asuntos ambientales, en una posición muy protagonista de esta agenda, ya que para conseguir el desarrollo económico y social que pretende esta agenda, es fundamental garantizar una conservación del planeta. Y ahí nos dicen los expertos que necesitamos entre un 30 y un 83% de aumento del stock de capital natural para poder garantizar precisamente o dar respuesta a las necesidades vinculadas a este desarrollo económico y social. Y si miramos un poquito más a largo plazo y nos ubicamos, ¿no?, en esa visión a 2050, una visión que también compartimos desde el punto de vista empresarial, la ha lanzado el World Business Council a nivel global y en España la ha traído Forética a través del Consejo Empresarial Español del Desarrollo Sostenible. Vemos que debemos aspirar a conseguir que para el año 2050 los más de 9.000 millones de personas que habitarán el planeta vivan bien, con calidad de vida y dentro de los límites planetarios. Y esto pasa de manera irremediable por transitar en torno o a través, más bien, de 9 rutas de transformación.
9 rutas de transformación que hacen mención o que hacen alusión a los principales sistemas económicos, sociales que tenemos en la actualidad, pero que igualmente vemos ese sustento tan claro en lo que es la agenda ambiental, ¿no? Vemos cómo nos habla de conseguir esa economía, ¿no? Neutra o de cero emisiones netas, cómo nos habla de conseguir un nivel de utilización de recursos que sea compatible, por una parte, con el desarrollo que tenemos a día de hoy, pero que también permita a la tierra regenerarse. Vemos cómo nos habla de garantizar sistemas alimentarios que sean regenerativos, que sean equitativos, ¿no? para todo el mundo, no dejar a nadie atrás, pero hacerlo desde luego dentro de esos límites planetarios, ¿no? Generando entornos en los que podamos vivir en armonía con la naturaleza y a la vez respondiendo al reto demográfico que tenemos por delante. En fin, una agenda compleja que obviamente requiere de transformaciones, pero que tenemos la suerte de tenerlo ya perfectamente ubicado e identificado cuáles son los caminos que hemos de transitar, ¿no? Y ahí lo que nos establece esta agenda, esta visión, perdón, a 2050, es que estamos todavía a tiempo. Posiblemente estamos en la última década en la que vamos a ser capaces de poder cambiar el rumbo, ¿no? que llevamos a día de hoy, que nos va abocando a algo más insostenible, pues cambiar ese rumbo, virarlo hacia esta visión de sostenibilidad a 2050, y esto pasa irremediablemente por hacerlo en colaboración, la colaboración entre estados, empresas, sociedad civil y, desde luego, aumentando los esfuerzos que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? para conseguirlo. Tenemos la tecnología, tenemos las soluciones y cada vez son soluciones que son más asequibles. Por tanto, hay un mensaje de optimismo y motivación para considerar que podemos conseguirlo. Y en este sentido, y volviendo, ¿no? a ese también claim o eslogan, ¿no? que tiene este año el Día Mundial de Medio Ambiente, y siendo muy conscientes de que el planeta que tenemos es el que hay, es el que es nuestra responsabilidad y que tenemos que cuidar, tenemos que ver cómo podemos hacer esa transición, esa transformación de la manera más eficiente, más inclusiva y más sostenible posible. Y para ello, como decíamos, fundamental el rol empresarial y fundamental que los asuntos vayan avanzando de una manera coordinada entre la agenda política, los incentivos financieros, las regulaciones que van surgiendo y las necesidades más inmediatas para conseguir hacer una transición ordenada, que ya a principios de año nos avisaba el World Economic Forum de que estábamos viviendo o siendo partícipes de una transición algo desordenada, pero que sea ordenada con el propósito de no dejar a nadie atrás, no incentivar o hacer que crezcan más las desigualdades, no poner barreras a las cadenas de suministro, barreras a la colaboración y, por supuesto, no generar nuevos problemas que tengan que ser abordados a futuro. Y para ello, si bien el sentimiento de urgencia es importante y por eso tenemos que actuar ya, es importante también hacerlo de una manera pausada, reposada y teniendo en cuenta a los distintos agentes y los distintos asuntos que están, ¿no? en este contexto, ¿no? y que han de ser escuchados. Y para ello, permitidme que demos paso al primer bloque temático. Como hemos dicho, vamos a hablar de cambio climático, de economía circular, de naturaleza y de sostenibilidad urbana, y vamos a comenzar con el cambio climático. Para ello me gustaría invitar a que dos compañeras, a nuestras dos ponentes, Raquel Canales, manager del clúster de cambio climático, e Irene Ojea, de ENGIE, que nos acompañen, por favor, que puedan encender las cámaras. Bienvenidas a las dos. Y vamos a hablar de este concepto de net cero. Lo hemos oído en los últimos tiempos, de hecho hay estadísticas que muestran el crecimiento tan exponencial que ha habido de las veces que utilizamos el término net cero, pero es verdad que la aproximación ha de ser rigurosa, profunda, teniendo en cuenta todo lo que implica, y precisamente este está siendo el enfoque que estamos trabajando desde el clúster de cambio climático, una plataforma empresarial de referencia en materia de cambio climático en España. Llevamos ya 7 años trabajando en este sentido con más de 70 empresas, y en los últimos años, como no podía ser de otra manera, venimos abordando de la mano del equipo del clúster de cambio climático liderado por Raquel precisamente este enfoque net cero. Y para ello quería lanzarte una pregunta, Raquel, para que nos ilustres, nos ilumines a todos, ¿no? con cuáles son esos aspectos que son fundamentales tener en cuenta cuando estamos tratando, ¿no? de avanzar por esa senda hacia el net cero.
Bueno, pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Es un placer, ¿no?, compartir con vosotros bueno, pues algunos aspectos vinculados con una de las principales temáticas, ¿no?, ambientales, como es el cambio climático. Y respondiendo, ¿no?, a tu pregunta principalmente, sin duda, ¿no?, el camino hacia las cero emisiones netas supone, como todos sabemos, importantes retos para las empresas, pero es la única dirección, ¿no?, para alcanzar la tan necesaria descarbonización de la economía. En este sentido, el sector empresarial, bueno, lleva tiempo, ¿no?, trabajando y avanzando en algunos aspectos fundamentales para lograr este objetivo, y que me gustaría, ¿no?, mencionar a continuación, tratar de resumir en estos minutos, ¿no?, y mencionar algunos de ellos, ¿no? En primer lugar, bueno, pues la importante identificación y gestión que se está haciendo o que están haciendo las empresas o deberían hacer de los riesgos climáticos, ¿no? Los principales riesgos globales a los que se enfrentan las compañías han ido evolucionando, ¿no?, como todos hemos visto en los últimos años, de modo que en la actualidad los principales riesgos a los que se enfrentan están relacionados principalmente con algún aspecto ambiental, ¿no? Concretamente, 4 de los 5 riesgos más importantes para las empresas a día de hoy tienen este vínculo ambiental. Por tanto, esas pérdidas económicas que pueden causar estos riesgos físicos y de transición vinculados al cambio climático ponen de manifiesto, ¿no?, la necesidad de que las empresas los identifiquen y los gestionen, ¿no?, también tratando de dar así respuesta a lo que está demandando la comunidad inversora. En segundo lugar, ese enfoque en la cadena de valor, ¿no? Cada vez más organizaciones y empresas están siendo conscientes de cómo la mayor parte de su huella de carbono está vinculada a las emisiones de alcance 3, ¿no?, ese famoso Scope 3, que hace referencia a esas emisiones que escapan o que están fuera del control directo de las empresas, pero que sin duda deben trabajar sobre ellas para conseguir una reducción de las mismas, ¿no? Es por ello que las emisiones de alcance 3 deben también estar en el centro, ¿no?, en el foco principal de las estrategias climáticas. En tercer lugar, ¿no?, y también haciendo referencia a esa introducción en la que Ana nos comentaba, ese establecimiento de objetivos en línea con la ciencia, ¿no? Sin duda la ciencia es quien está marcando el camino que deben seguir las empresas para tratar de limitar ese aumento de la temperatura a no más de 1,5 grados, ¿no? Es por ello que las empresas, muchas de ellas ya están tratando de alinearse con la ciencia y otras están en el camino, ¿no?, especialmente a través de la iniciativa Science Based Target, que actualmente, bueno, pues es la referencia, ¿no?, para establecer objetivos a corto y a largo plazo con ese objetivo final de alcanzar las cero emisiones netas. En cuarto lugar, esas acciones para la descarbonización, ¿no? Una vez que tenemos estrategia, objetivos, compromisos, las empresas siguen avanzando, ¿no?, en distintas acciones que al final lo que están haciendo es favorecer la descarbonización de su negocio, ¿no? Ahí hay un especial foco en esa transición energética tan clave para alcanzar las cero emisiones netas, bien a través de movilidad, bien a través de consumos, pero también están avanzando en otros aspectos que favorecen esta descarbonización, como es la integración de la economía circular u otros retos ambientales. En quinto lugar, ¿no?, y por último, hablaríamos de la famosa neutralización, ¿no? Al final, ese objetivo de cero emisiones netas persigue, ¿no?, el reducir al máximo posible las emisiones de las empresas, con ese objetivo final, ¿no?, de aquellas emisiones residuales que ya no se pueden reducir, tratar de compensarlas, de neutralizarlas, ¿no?, a través de estos proyectos basados, que son principalmente soluciones basadas en la naturaleza, que lo que permiten es eliminar el carbono de la atmósfera con el fin de contrarrestar, ¿no?, esas emisiones residuales. Por tanto, principalmente nos quedaríamos con estos 5 aspectos: identificación y gestión de riesgos climáticos, enfoque en la cadena de valor, establecimiento de objetivos en línea con la ciencia, las acciones para la descarbonización y los proyectos de neutralización para avanzar en línea, ¿no?, con esa senda del net cero. Y para ello, ¿no?, he mencionado como uno de los aspectos fundamentales por parte de las empresas son esas acciones
para la descarbonización, siendo la transición energética un aspecto fundamental. Y por ello nos acompaña hoy, como comentaba Ana, Irene Ojea, representando a Engie, ¿no? que justamente nos va a poder dar muy buenos detalles acerca de su compromiso, ¿no? Del compromiso que estáis mostrando desde Engie en materia de acción climática. Especialmente, ¿no? En este área tan necesaria y tan compleja como es la transición energética. Por tanto, Irene, nos encantaría que nos contarais más en detalle cómo estáis abordando este compromiso y cómo estáis avanzando en esta transición energética. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raquel, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a Politica por invitarnos a participar en el foro de hoy. Como decíais, la lucha contra el cambio climático, la descarbonización, es un tema fundamental para la estrategia de todas las empresas, pero para empresas energéticas como Engie, pues todavía más, ¿no? Porque está muy vinculado a nuestra actividad, muy vinculado en definitiva a nuestro propósito. Y es que al final las empresas energéticas tenemos por un lado una gran responsabilidad, ya sabemos que el 75% de las emisiones vienen de la combustión de energía, pero a la vez tenemos una oportunidad que es la de proveer a la sociedad de estas soluciones de descarbonización que nos permitan avanzar en la lucha contra el cambio climático. Entonces, nosotros estamos convencidos que para generar crecimiento y un crecimiento sostenible tenemos que integrar estos parámetros de sostenibilidad y de descarbonización en nuestra estrategia y tenemos además la responsabilidad de ayudar a nuestros clientes a realmente hacer un uso más limpio y más eficiente de la energía. En nuestro caso, Engie está desplegando una estrategia de lucha contra el cambio climático y descarbonización que se basa fundamentalmente en dos pilares. Por un lado es la descarbonización de nuestra propia producción de energía y por otro lado, insistiré bastante en estos minutos que comparto con vosotros, es poder ayudar a los clientes, entendidos como empresas, ciudades, territorios, a realmente ofrecerles soluciones de descarbonización que les permitan consumir menos energía, por tanto, emitir menos emisiones de CO2 y además reducir sus costes energéticos, que es importante también. Y en esta estrategia, en estos dos pilares, nos hemos marcado metas y objetivos concretos. Y como decía Raquel, pues para nosotros ha sido muy importante que fuesen objetivos alineados con la ciencia y que están certificados por los Science Based Targets. No voy a entrar en los datos cuantitativos porque no creo que sea lo interesante hoy, pero sí que me interesa un poco que entendáis cómo estamos trabajando y cómo se estructura nuestra estrategia, ¿no? Entonces, estos objetivos se centran, por un lado, en alcanzar las cero emisiones netas de CO2 en todos los alcances de la huella de carbono para el año 2045 y esto alineándonos con una trayectoria muy por debajo de los 2 grados. Y por otro lado, también nos hemos fijado objetivos cuantitativos de reducción de emisiones de nuestros clientes en el uso de nuestros productos y servicios. Y esta estrategia se basa en una serie de asunciones, ¿no? o de convicciones. La primera convicción es que para que haya un mix energético equilibrado, a día de hoy es necesario mantener la generación mediante activos de gas natural, porque al final en un mix en el que las energías renovables son cada vez más importantes, pues tiene que haber una tecnología de backup que permita equilibrar el sistema cuando las energías renovables no puedan aportar tanto al mix, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos por una transición energética en la que nos queremos mantener como actor clave en esa generación de energía de backup a través del gas natural. Porque es una flexibilidad que solamente este tipo de tecnología puede aportar. Pero somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando en la descarbonización y que no nos podemos quedar con esa asunción, sino que tenemos que seguir trabajando en la descarbonización de ese gas natural. Y nos hemos fijado un objetivo concreto que es 100% de gas de origen renovable en 2045. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando en el desarrollo de la tecnología de biometano, del hidrógeno verde y luego de la captura de CO2. Ese es un objetivo, como decimos, a 2045, un objetivo a medio o largo plazo. Luego tenemos objetivos
muy concretos y muy a corto plazo, como sería la salida completa del carbón, ¿no? Esto ya no está para nada ni en nuestra estrategia ni en nuestra razón de ser. Nos hemos fijado para 2025 salir completamente del carbón en Europa, 2027 en todo el mundo. Hemos cerrado ya plantas en Brasil, en Portugal, y esto, bueno, es una acción absolutamente prioritaria. Luego, otro punto de nuestra estrategia de descarbonización es el desarrollo de energías renovables. Es una prioridad absoluta para el grupo. El objetivo es alcanzar 58% de la capacidad de generación de energía de origen renovable para 2030, y ahí España, para el Grupo ENGIE, es un país prioritario. Se va a fomentar muchísimo el desarrollo de proyectos renovables, sobre todo solar y eólico en España. Y luego hay otro tema que comentaba Raquel y que para nosotros es muy importante y es donde queremos también ejercer nuestra responsabilidad, y es el alinear todos estos objetivos con la cadena de valor. Entendemos que la acción individual de las empresas es muy importante, pero hay que actuar alineados para realmente que haya un impacto a nivel global. Y en ese sentido nosotros damos prioridad a trabajar con clientes y con proveedores. Con clientes es fácil, es nuestro negocio, proporcionar soluciones de descarbonización, proyectos de energías renovables, eficiencia energética, generación descentralizada, y poder aportar con nuestro negocio pues, el mayor valor a la estrategia de descarbonización global de la economía y en particular de nuestros clientes. Hay un proyecto interesante que hemos trabajado con el World Business Council for Sustainable Development, que es precisamente para generar un indicador que nos permita medir cómo y hasta qué punto, de manera cuantitativa, estamos ayudando a nuestros clientes en esa estrategia de descarbonización. Y luego hay otro proyecto interesante. Desde el Grupo ENGIE se ha fijado un primer paquete de 250 proveedores que se ampliará hasta 1.300 o más de 1.300, y estamos trabajando con ellos para ayudarles precisamente a fijar objetivos alineados con la ciencia y que se puedan certificar con los Science Based Targets de aquí a 2030. Y finalmente, no me quiero extender mucho más, pero me parecía importante en este foro también pues nuestro papel en la generación de alianzas, ¿no? Generación de alianzas con Forética, por ejemplo, pues somos líderes del clúster de cambio climático, del grupo de trabajo de ciudades sostenibles. Creemos que tenemos que ser un agente de cambio y generar pues, ese conocimiento y esa difusión de buenas prácticas que pueda servir pues, al resto de compañías o a la sociedad para inspirarse, ¿no? Y hemos también, en relación con la sociedad, acabamos de crear una cátedra con la Universidad de Alcalá de Henares de sostenibilidad, cambio climático y transición energética para precisamente generar ese conocimiento y poder hacer que los ciudadanos sean también agentes de cambio, que al final es el último eslabón y quizá el más importante porque es el que tira de todos los demás. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Seguimos colaborando. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a las dos por compartir esas claves tan concretas, tan claras que nos decía Raquel. Irene, por hacer ese barrido también a ese enfoque que compartimos, ¿no? De ambición, acción y alianzas. Yo creo que también lo has trasladado fenomenal, y poner sobre la mesa ese refuerzo, ¿no? De la importancia que tiene esa transición ordenada, que implica tener tecnologías de transición, efectivamente, implica tener objetivos a medio, a largo plazo, y no dejar a nadie atrás, no dejar ningún asunto fuera, y esa relación con clientes, proveedores, fundamental tener en cuenta, ¿no? La cadena de valor, porque ya sabemos, y así están avanzando también los asuntos regulatorios, ¿no? En los últimos tiempos, que ya la responsabilidad de las empresas no es con lo que hace de puertas para adentro, sino toda esa responsabilidad también con respecto a los impactos ambientales y sociales que se generan en toda su cadena de valor. Así que, bueno, enhorabuena y por todo lo que estáis haciendo, y muchísimas gracias a las dos por compartir hoy con nosotros vuestra experiencia. Os despido entonces y pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar en siguiente lugar del tema de la sostenibilidad urbana, y para ello quiero dar paso a mi compañera Julia Moreno, manager de la iniciativa Ciudades Sostenibles 2030, y a Lucía Carrio de Sanitas, como una de las empresas que también están impulsando esta iniciativa. Bienvenidas a las dos. Como no puede ser de otra manera, si queremos ser eficientes también en las acciones que tenemos que llevar a cabo, ¿no? En esta senda 2030-2050, es muy importante que pongamos el foco en los entornos donde realmente nos la jugamos, ¿no? Y aquí, no dicho por nosotros, sino dicho desde Naciones Unidas, precisamente las ciudades son un entorno que por la representatividad que tienen en cuanto a desarrollo económico, desarrollo social,
población que vive en las ciudades y que se espera, ¿no?, que para mitad de siglo siga creciendo, ¿no? Esta población urbana son desde luego el epicentro del desarrollo económico, del desarrollo social, como decíamos, y por tanto también de la generación de emisiones. Dicen que las ciudades son responsables del 80% aproximadamente de las emisiones directas o indirectas de gases de efecto invernadero. También son las responsables del consumo de aproximadamente el 75% de la energía o de los recursos naturales y, por tanto, parece inteligente, ¿no?, y parece importante, desde luego, centrar qué acciones podemos llevar a cabo en el entorno urbano para garantizar o para ir dando esos pasos, ir alineándonos con esos objetivos que tenemos como sociedad a nivel global. Y para ello, y centrándonos, ¿no?, en el tema que nos trae aquí, que es el cómo las empresas pueden contribuir a este desarrollo urbano sostenible, desde Forética lo vemos desde 3 puntos de vista, ¿no? Posiblemente la contribución de las empresas lo pueden hacer desde la colaboración público-privada, desde la generación de soluciones, de productos o servicios, ¿no?, cada uno desde su área, ¿no?, de trabajo, desde su sector, para contribuir a que las ciudades tengan mejores herramientas, tecnologías, mecanismos para avanzar en esa sostenibilidad urbana, y desde luego también repensando el cómo se hacen las cosas desde las empresas, teniendo en cuenta que nos ubicamos en estos entornos urbanos, ¿no? Y muchas veces decisiones pequeñas en lo que respecta a la logística, a la operativa, también puede tener importantes impactos. Y de todos estos temas hablamos, como os decía, en la iniciativa Ciudades Sostenibles 2030, que este año estamos en la 2ª edición, y precisamente centramos el foco en los temas vinculados al impacto en el cambio climático, pero también otros asuntos que tienen que ir de la mano. Y ahí quería darle el paso, ¿no?, al ceder la palabra a Julia Moreno como líder de esta iniciativa, para que nos cuentes, nos inspires con cuáles son esos asuntos clave que tenemos que tener en cuenta en el marco de las ciudades para conseguir esa sostenibilidad urbana y hacer esta carrera de fondo un éxito. Te cedo la palabra, Julia. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Ana, por tu introducción. Y bueno, efectivamente, como decías, ¿no?, las ciudades están en el punto de mira de la consecución de los objetivos de sostenibilidad a nivel global. Desde luego, fruto de ese aumento de la población urbana y también de ese impacto que tienen las ciudades desde el punto de vista ambiental, social, económico, a todos los niveles, ¿no? Así que el reto quizá está en hacer de las ciudades unos entornos bueno, pues mucho más resilientes y mucho más sostenibles, tal y como lo indica también el ODS 11, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que aboga por unas ciudades en esta línea, ¿no?, mucho más resilientes y sostenibles, y además que sean capaces de facilitar bueno, pues un nivel de vida adecuado para sus ciudadanos, generando el menor impacto posible, y además también con esa mayor capacidad, desde luego, para hacer frente a los retos y a los cambios a los que, desde luego, los entornos urbanos se ven expuestos, ¿no?, en estos años y también en las próximas décadas. Y esto implica, bueno, pues necesariamente abordar muchísimos temas, pero hoy quería compartir con vosotros 4 asuntos que creo que son fundamentales a abordar en las ciudades, ¿no?, y que también, viendo los ejemplos de ciudades a nivel global, es así, ¿no?, como se está orientando la acción en las ciudades. Por un lado, la importancia que tiene la propia planificación urbana dentro de las ciudades. Al final es un eje fundamental y vertebrador de las mismas, y deberíamos, ¿no?, avanzar hacia unas ciudades más compactas, más accesibles para todos, en las que se ceda el espacio al peatón frente, por ejemplo, a los vehículos, como promulgan las ciudades de los 15 minutos, ¿no?, este nuevo ejemplo de ciudades, y que, desde luego, evitan también las desigualdades y la segregación social. Como elemento número 2, ¿no?, que quería mencionar hoy, es el cambio climático. Como no podía ser de otra manera, ya hemos hablado sobre él, pero es cierto que en las ciudades, por su impacto, ¿no?, a nivel de emisiones, es el lugar fundamental en el que abordar estos asuntos. Y ya no solo desde el punto de vista de la mitigación, en el que la clave, desde luego, está en alcanzar bueno, pues las ciudades neutras en carbono, objetivo que tienen ya más o menos unas 1000 ciudades en todo el mundo, en la que se apueste por las energías renovables, por la electrificación verde, por la eficiencia energética, especialmente en el sector de la edificación, donde además es donde se encuentra uno de los principales retos en las ciudades.
sino también desde el punto de vista, por ejemplo, de la adaptación al cambio climático, en concreto para algunas ciudades que son especialmente vulnerables, como pueden ser las ciudades costeras, en las que vive en torno al 40% de la población a nivel global, lo que supone el desarrollo de infraestructuras que sean también más resilientes a los impactos del cambio climático, el desarrollo de áreas verdes o azules o incluso sistemas, ¿no?, de alerta temprana frente a los impactos que pueda tener el cambio climático en los próximos años. En tercer lugar, quería destacar la importancia que tiene la naturaleza también en las ciudades, por su rol clave no solo para hacer frente al cambio climático a través de las soluciones basadas en la naturaleza que se aplican también a nivel urbano, sino también por sus beneficios sobre la salud mental y también la salud física de los ciudadanos y también por la contribución potencial que tiene a la recuperación de la propia biodiversidad a nivel global, que veremos que es uno de los retos también fundamentales a los que se enfrenta nuestro planeta. Y por último, hablamos también de un concepto que es la movilidad sostenible, la movilidad que implica bueno, pues apostar por un transporte público mucho más sostenible, una movilidad más activa, a pie o en bicicleta, una movilidad baja en emisiones, como puede ser la movilidad eléctrica, o incluso la implementación en muchas ciudades, ¿no?, como estamos viviendo, de zonas de bajas emisiones que reduzcan el impacto ambiental que tienen estos entornos urbanos y estos movimientos al final de personas y de mercancías dentro de las ciudades. Desde Forética, a través de la iniciativa Ciudades Sostenibles 2030, en la que participan 24 organizaciones y empresas que están encabezadas por Cemex, Engie y Sanitas, desde luego que estamos trabajando en todas estas áreas, ¿no?, y especialmente en entender y poner en valor la importancia, ¿no?, y el rol que tiene el sector privado para contribuir a unas ciudades mucho más sostenibles y más resilientes, impulsando el conocimiento, la acción y también potenciando estas alianzas público-privadas que son fundamentales cuando hablamos de un entorno urbano. En 2022, además en concreto, estamos analizando en profundidad dos de los temas que os comentaba: cómo alcanzar unas ciudades climáticamente neutras, en línea con la misión de la Misión Europea de Ciudades, avanzando en ese compromiso, ¿no?, y en esa comprensión también del papel que tienen las empresas a la hora de descarbonizar las ciudades. Y, por supuesto, también profundizando en una de las principales palancas para conseguir este ambicioso objetivo, que es la movilidad sostenible, por su vínculo ya no solo con el propio cambio climático, sino también con otros aspectos fundamentales también y que suponen un gran reto para las ciudades, como puede ser la calidad del aire y su influencia en la salud. Así que, bueno, precisamente, ¿no?, para hablarnos sobre cómo las ciudades pueden influir negativa y positivamente también en la salud de los ciudadanos, pues tenemos el placer hoy de contar con Lucía Carrio de Sanitas, que además, como os decía, es una de las empresas impulsoras de Ciudades Sostenibles 2030. Gracias por estar hoy aquí y bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Y quería que compartieras hoy con nosotros, ¿no?, cómo estáis contribuyendo desde Sanitas a la sostenibilidad y también a la mejora, ¿no?, de la salud en las ciudades y a través de qué proyectos específicamente. Así que muchas gracias y cuando quieras. Pues muchas gracias, Julia, muchas gracias, Ana y Forética, por invitarnos a esta sesión. Y efectivamente, como ibas diciendo, el entorno de nuestras ciudades, el entorno donde vivimos, tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Y en concreto la contaminación del aire que la has mencionado, la asistencia a espacios naturales o de espacios de actividad física son claves para cuidar de nuestra salud. La contaminación del aire sabemos que está ligada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y los espacios naturales están muy relacionados al desarrollo cognitivo y a factores como el estrés, y además genera, o mejor dicho, apacigua estas islas de calor y además proporcionan sombra, por lo cual también muy ligado a la mortalidad o a la reducción de la mortalidad por los golpes de calor. Y los espacios de actividad física, pues necesitamos espacios donde podamos realizar deporte. Desde Sanitas hemos desarrollado una iniciativa que se llama Iniciativa Healthy Cities. Es una iniciativa en abierto, en la que cualquier ciudadano puede participar y que promueve estilos de vida saludables y a la vez entornos saludables, entornos en las ciudades sanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de la parte de estilo de vida saludable, lo hacemos a través de un reto de actividad física. Es un reto muy simple de 6 semanas, andando 6.000 pasos al día,
en el que invitamos a, como hemos dicho, cualquier ciudadano. Es una app en abierto donde cualquiera puede inscribirse y que ayuda a dinamizar este reto. Además, como queremos combatir esta contaminación en las ciudades, hemos lanzado un doble reto. Para contribuir a esto, a disminuir la contaminación, proponemos dejar el coche en casa por lo menos una vez a la semana. Y si este reto se cumple, lo que hacemos desde Sanitas es contribuir a la creación de entornos verdes en las ciudades con ese legado de Healthy Cities. Hacemos mediante una donación a distintos proyectos, mejoramos el entorno urbano. En estas 7 ediciones que llevamos con este proyecto, pues ha habido numerosos legados que hemos dejado en muchas ciudades. Este año en concreto contribuiremos otra vez al Bosque Metropolitano del Ayuntamiento de Madrid, que es un proyecto de infraestructura verde. Es un gran anillo alrededor de la ciudad de Madrid, 75 kilómetros, y que en su madurez capturará 170.000 toneladas de CO2. También contribuiremos a otros bosques periféricos a las ciudades, en concreto a un proyecto en la red de parques naturales de la Diputación de Barcelona y a otro en la Comunidad de Madrid. Y también esta vez, por primera vez, donaremos a un proyecto de reforestación en otra parte del mundo con el Instituto Jane Goodall en el Senegal, ¿no? Que también da servicio a ciudades en otras partes del mundo. La clave de este proyecto que hemos lanzado desde Sanitas es que es un proyecto colaborativo, es un proyecto en el que invitamos a 200 empresas y a sus empleados, cubre un universo de hasta 350.000 personas a unirse a este movimiento, y es entre todos conseguiremos este cambio en las ciudades. Además, lo hacemos con nuestros partners institucionales públicos y privados, como pues el Comité Olímpico, el Paralímpico, el Real Madrid y la Fundación Española del Corazón. Y entre todos, privados, públicos, lo que hacemos es luchar por este objetivo de ayudar a transformar las ciudades en lugares más saludables, más inclusivos y más sostenibles. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Julia. Yo creo que lo decíamos al principio, la ambición, la acción, las alianzas, pero desde luego si en algún entorno se ve especialmente, ¿no?, reforzado ese rol tan importante que tienen las alianzas, esa colaboración, es posiblemente en las ciudades, ¿no? Al ser el núcleo donde nos damos cita ciudadanos, hay que apelar a esa responsabilidad individual, por supuesto, las empresas, los ayuntamientos, ¿no?, los gobiernos, ¿no?, las administraciones públicas, y lo fundamental que es que todos estemos en el mismo barco remando hacia la misma dirección, ¿no?, para hacer, como decía ese proverbio africano, ¿no?, para no solo llegar rápido, sino intentar llegar lejos, ¿no? Y yo creo que el ejemplo que ponía Lucía, ¿no?, de la iniciativa que tenéis desde Healthy Cities en Sanitas es una manera de ejemplificarlo muy, muy buena. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Julia, por esas 4 claves que yo creo que seguro que han tomado nota bien todos los asistentes, porque son fundamentales a la hora de poner el foco. Me despido de vosotras, gracias por estar hoy aquí y continuamos con el siguiente tema. Vamos a hablar de economía circular. Y para hablar de economía circular quería llamar, ¿no?, a que se sumen a la conversación Elena Ruiz, manager del Grupo de Acción de Economía Circular de Forética, y Susana Alejandro de Saica, una de las empresas impulsoras de este grupo de acción. Bienvenidas a las dos. Y es que hablar de economía circular es fundamental a día de hoy. En esta transformación de los sistemas que tenemos que hacer, pasar de modelos económicos lineales a circulares es clave. Y ahí es que los datos, ¿no?, las organizaciones globales, organizaciones científicas que están detrás, ¿no?, de la investigación de esta transición de un modelo a otro, nos lo están diciendo. Ahí Circle Economy nos dice cómo somos tan solo un 8,6% circulares. Y esto implica que más del 90% de los recursos que extraemos de la tierra no los reintroducimos de nuevo en la economía. Por tanto, estamos generando una ineficiencia clarísima, ¿no? Y más si tenemos en cuenta que el hecho, ¿no?, que las emisiones, por ejemplo, vinculándolo a los temas de cambio climático, las emisiones que se generan de la extracción y uso de recursos suponen el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y que el reducir la extracción de recursos en un 28% generaría una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 39%, y con eso conseguiríamos meternos en la senda de esa no superación de en más de 1,5 grados centígrados la temperatura final de siglo. Por tanto, la evidencia la tenemos, la información está, y ahora lo que tenemos que hacer es reforzar la acción, ¿no? Y precisamente para eso creamos hace 5 años ya este grupo de acción de economía circular, en el que se dan cita 14 empresas determinadas a trabajar en este sentido y que Elena lidera, ¿no?, junto con el equipo de trabajo. Y ahí, Elena, quería que nuevamente seas tú quien nos dé las claves de
cómo podemos hacer ese cambio, ¿no? ¿Cuáles son las claves para cambiar a esa economía circular que tanto necesitamos? Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la introducción y un saludo a todos los que estáis al otro lado. Bueno, yo creo que las claves incluso han ido evolucionando, ¿no? Desde 2015, que fue el gran año de puesta de largo de la sostenibilidad en general, ¿no? Con el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero de la economía circular en particular con ese lanzamiento del primer paquete de medidas por parte de la Comisión Europea. A día de hoy creo que hay 5 claves importantes, ¿no? Que las empresas han de incorporar en su mapa de riesgos, ¿no? Y en su digamos, hoja de ruta hacia la sostenibilidad. Creo que también lo hemos comentado, ¿no? Desde el inicio de esta sesión, el sentido de la urgencia, pero el sentido de la urgencia desde el punto de vista, digamos, más optimista, ¿no? Los datos de la ciencia nos muestran que la degradación que estamos generando en el planeta está llegando, digamos, a límites que nos incorporan en un espacio de incertidumbre que nos dan esos 9 límites planetarios, ¿no? Que digamos que son las constantes vitales de la Tierra, y hace poco se lanzaba un informe en el que se actualizaba el último límite planetario, que era la incorporación de sustancias nuevas al medio ambiente, incorporando dentro de estas sustancias nuevas los plásticos, y se veía que la habíamos rebasado con creces, ¿no? Y que nos volvía a ubicar en un estado de incertidumbre que desde luego tenemos que revertir, ¿no? Por tanto, ese sentido de la urgencia las empresas lo tienen que ver como un tema de gestión de riesgos y ver también la economía circular como el aliado y la solución a la descarbonización y a la protección del planeta, ¿no? Además, la segunda clave creo que también es en línea, ¿no? Con lo que hemos ido comentando, que la ambición de hoy es la realidad de mañana. No se trata de que las empresas sean perfectas hoy, 100% circulares hoy, pero sí tengan un plan para serlo en el corto y largo plazo, ¿no? Hemos hablado de la visión 2050, creo que la senda ya está trazada, hasta el 2030 tenemos una década muy importante, pero también sabemos que hasta mitad de siglo tenemos que hacer los deberes si queremos realmente vivir bajo esos límites planetarios, ¿no? Se supone que en el 2050 seremos 9.000 millones de personas, 50 millones en España, y tenemos que asegurar que todos vamos a vivir con esa salud y bienestar. Dentro de esas 9 transiciones, ¿no? Que también comentaba Ana, hay una que es el contar en 2050 con el uso de materiales y productos circulares, es clave, ¿no? Es clave también para descarbonizar la economía, ¿no? Volvemos otra vez a esa visión holística de todos los retos ambientales, y desde luego las empresas tienen que entender ya cómo han de ser perfectas, ¿no? Perfectamente circulares en ese 2050. La tercera clave, y creo que es importantísimo, es poner la innovación en el foco de toda la transición circular empresarial. De hecho, este año en el Grupo de Acción de Economía Circular hemos trabajado en esta foto de cómo la innovación y la financiación se convierten en pilares de transformación circular. Las empresas han de tener digamos, esa visión transversal innovadora de ese cambio circular desde el punto de vista de fijar sus objetivos, definir una estrategia clara y también identificar las acciones hacia esa circularidad, ¿no? Yo creo que a día de hoy, y bueno, contando con las 14 empresas que forman parte de este grupo, hay, digamos, tantas buenas prácticas y casos de éxito que visibilizan realmente cómo se ha ido innovando desde el punto de vista empresarial en avanzar esa circularidad, que creo que es una buena noticia, pero no tenemos que pararnos aquí, tenemos que seguir, ¿no? Avanzando en ese sentido. Una cuarta clave tiene que ver con la financiación. Yo creo que es importantísimo que se reduzca el gap de financiación circular, no solamente por parte de los gobiernos, sino también por parte de las empresas, ¿no? Yo creo que tenemos una gran inspiración, que es todos los avances que hemos ido visibilizando con la acción climática. Vemos ahora cómo todos los flujos financieros, ¿no? Y para eso tenemos la taxonomía con esos objetivos de adaptación y mitigación. Sabemos que uno de esos 6 objetivos que marca la taxonomía es la economía circular, con lo cual las empresas han de anticiparse, ¿no? A todo esto que va a llegar y a entender cómo van a, digamos, organizar su financiación para autodefinirse y realmente para tener una circularidad real, ¿no? Y la quinta clave yo creo que tiene que ver con oportunidades, ¿no? Estamos en una España más circular y con más oportunidades de financiación. Se lanzaba el PERTE de Economía Circular hace pues escasas semanas, con una inyección de millones de euros que creo que marca un punto de inflexión
en esa cofinanciación a la que las empresas pueden acceder, con lo cual yo creo que es importantísimo, primero, que conozcan la estrategia de economía circular, que conozcan el plan de acción trianual para la puesta en marcha de esa estrategia y también el PERTE para ver qué oportunidades puede haber ahí, ¿no? Yo creo que estamos en un gran momentum, ¿no?, para la economía circular y, bueno, lo vemos también con la ambición que tienen nuestras empresas y aquí tenemos una de ellas, Saika, que es una de las 14 empresas que forman parte del grupo de acción. Susana, muchísimas gracias por estar aquí y quería saber cómo estáis abordando desde vuestra estrategia esa transición hacia este modelo de economía circular y si nos puedes dar alguna visión de qué proyectos estáis haciendo. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradeceros en nombre del Grupo Saika el invitarnos a hablar de economía circular, que es un tema que nos apasiona y que verdaderamente el Grupo Saika lo tiene en su ADN, ¿no? Porque mirando hacia atrás, nosotros llevamos más de 80 años modelando los valores y la misión que guían a estos valores en torno al concepto de economía circular, que para nosotros es ya algo irrenunciable. Nosotros hemos sido en el pasado, somos actualmente y hemos decidido que queremos seguir siendo en el futuro un referente en esa apuesta por la economía circular y por ese motivo tanto el reciclaje como la sostenibilidad de los procesos y de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes están en el centro de la toma de decisión diaria de nuestros equipos directivos, ¿no? Nos hemos marcado como objetivo que todas nuestras operaciones tienen que alcanzar el residuo cero a vertedero antes del año 2030 y es una práctica que no solamente la hacemos nosotros, sino que como antes habéis hablado ya de toda la cadena de valor, pues incentivamos y reconocemos a nuestros clientes con unos sellos de cero a vertedero y os puedo nombrar algunos ejemplos de empresas que lograron esa acreditación el pasado año como Danone Aguas, Heineken, el Grupo Palacios, Migasa, Ahorra Más, Día a Día y Cebre, por ejemplo. Y animo a todos los asistentes a este foro a que obtengan esa acreditación por parte de Saika Natur. Entonces, la economía circular está totalmente intrínseca en nuestras operaciones, ya que reducimos los procesos lineales, maximizamos el rendimiento de los productos, minimizamos la generación de recursos y cuando no nos queda más remedio que generar recursos, lo reincorporamos de nuevo en el ciclo productivo, ¿no? Recogemos a través de Saika Natur los residuos de papel y cartón de nuestros clientes, los convertimos en una materia prima para nuestra papelera. Nuestra papelera fabrica papel para fabricar cajas de cartón ondulado 100% reciclado y esa bobina de papel luego la llevamos a nuestras fábricas de cartón ondulado donde fabricamos un nuevo embalaje de cartón ondulado. El año pasado reciclamos 3,7 millones de toneladas de papel para reciclar y prácticamente el 70% lo suministró Saika Natur. Pero también hacemos lo mismo con el plástico. Tenemos una instalación para el reciclaje del polietileno de baja densidad, de manera que retiramos el residuo de plástico que se genera principalmente en las plataformas logísticas de la gran distribución, son nuestros principales clientes. Ese residuo de plástico que ellos ya lo han utilizado, a través de un proceso de reciclaje mecánico, producimos pellets reciclados de polietileno de baja densidad que volvemos a introducir en el proceso del sector del embalaje flexible, de la automoción o de la construcción. Y tenemos capacidad para reciclar en torno a unas 28.000 toneladas al año de polietileno de baja densidad. Pero también tenemos otras muchas acciones, ¿no?, que apoyan y refuerzan ese empuje y esa apuesta por la economía circular, como por ejemplo puede ser el análisis del ciclo de vida, que es una metodología con la que nosotros nos hemos dotado para ser capaces de medir el impacto ambiental tanto de nuestros procesos como de los servicios y productos que ofrecemos a nuestros clientes. La apuesta por la valorización energética, con nuestra materia prima llegan muchos componentes no papeleros, que son principalmente plásticos, es decir, es un residuo, es cierto, pero en lugar de llevarlo a vertedero lo que hacemos es valorizarlo y generar la energía eléctrica que necesitamos para nuestro proceso productivo. De esa valorización surge de nuevo un residuo, que son las cenizas.
Bueno, pues como antes hablabas, Elena, de la importancia del I+D+I, tras un proyecto de I+D+I que ha durado yo creo que casi 10 años, este año podemos decir que ya conseguimos valorizar todas nuestras cenizas y la volvemos a introducir en el proceso productivo de las empresas cementeras como una materia prima. La digitalización es también una herramienta muy importante. Hemos digitalizado nuestros procesos productivos para minimizar la pérdida de materia a lo largo de todo el proceso y acabamos de lanzar también un incipiente proyecto para la reducción de nuestra huella hídrica. Entonces, nosotros nacimos en el año 43, celebramos el año que viene los 80 años, tuvimos la suerte de nacer en medio de la economía circular. En aquel momento, en el año 43, nadie hablaba de eso, pero nuestra primera materia prima fueron los residuos de paja, y entonces, más que una filosofía y más que una moda, para nosotros verdaderamente, para el Grupo SAICA, es nuestra razón de ser, porque llevamos 80 años haciendo economía circular y esperamos seguir muchísimos años más haciendo economía circular. Qué interesante, Susana. Muchísimas gracias. Yo creo que sois un ejemplo de que economía circular, rentabilidad y competitividad van unidas, así que enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Elena. Elena, te voy a pedir que continúes con nosotros. Susana, nos despedimos de ti. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y, desde luego, por las inspiradoras, ¿no?, palabras, ¿no?, de ver cómo efectivamente hay sectores de la economía que están trabajando en aumentar esa tasa de circularidad que tenemos y que, desde luego, como decía Elena, hay un negocio detrás, hay un business case muy claro para las empresas de todos los sectores y que seguro que cada vez serán más las organizaciones que cuenten con ese tipo de sellos demostrativos de que están integrándose en esta cultura de la circularidad, porque es la única vía, ¿no?, por la que podemos avanzar. Pedí a Elena que se quedara con nosotros porque vamos a hablar a continuación de los asuntos vinculados a la naturaleza, por cerrar ya esta sesión de tendencias, y es que la naturaleza... bueno, y además aprovecho para invitar también a Pilar Segúndez de Lafarge para que se una a la conversación para hablar precisamente, como decíamos, de la naturaleza y su relación con la economía. Y es que la economía necesita la naturaleza y no al revés. Y eso nos tiene que entrar en la cabeza y lo tenemos que tener muy claro, pese a que a lo mejor hace unos años no era así como estaba configurada, ¿no?, la mentalidad o el enfoque de los negocios. Pero desde luego a día de hoy tenemos muchos demostrativos que nos hacen ver que es así y que si destruimos o no preservamos, conservamos los recursos naturales y todos los servicios ecosistémicos de los que nos provee la biodiversidad, la naturaleza, ponemos en jaque, como veíamos cuando hablábamos de esa capacidad, ¿no?, de mantener o de conseguir cumplir los objetivos de la Agenda 2030, ponemos en jaque, como decíamos, ese desarrollo económico y social. Y es que hace falta ponerle un valor económico a la naturaleza, un valor económico real, y ese va a ser la base, el sustento de que cambiemos el enfoque en el que hacemos las inversiones también en lo que a naturaleza o biodiversidad respecta, pasando de un concepto más conservacionista, que es necesario y está muy bien, pero que tal vez puede ser un poco reactivo, a realmente identificar qué es lo que se puede hacer desde estadios más tempranos, desde el enfoque de la economía, del desarrollo de negocio, encontrar cuáles son la causa de la destrucción de la naturaleza y paliarlo desde el inicio para realmente invertir en la protección y en el cambio de cómo hacer negocio sin dañar y sin perjudicar la naturaleza. Y es que ahí nos dicen que lo que no hagamos en esta década, o sea, si no actuamos ya en frenar la pérdida de biodiversidad, nos va a costar el doble poder garantizar una estabilización, ¿no?, de la pérdida de biodiversidad y no vamos a conseguir nunca volver a los niveles de biodiversidad que tenemos a día de hoy. Por tanto, la actuación inmediata es fundamental. Y para ello hemos lanzado este año, para contribuir desde el entorno empresarial y cómo las empresas pueden estar en esto, para que se vean cercanas y vean que la conexión con la naturaleza es de todos los sectores y de todos los tamaños de empresas y organizaciones, hemos lanzado este año la iniciativa Nature Business Ambition, que lidera Elena junto con el resto del equipo, ¿no?, de Forética, y que algunas empresas como Lafarge están ahí implicadas. Este año tenemos 9 empresas impulsando este grupo y como es un grupo incipiente, ahí, Elena, la pregunta en este caso sería ¿qué es lo que pretendéis conseguir, ¿no?, como resultados de este grupo en este año? Bueno, gracias, Ana, y bienvenida, Pilar, también. Pues yo creo que estamos muy ilusionados, ¿no?, con esta iniciativa y tenemos muchos objetivos, ¿no? Queremos conseguir, desde luego, muchas cosas porque es el gran año de la naturaleza. Primero, que las empresas entiendan el contexto actual, ¿no?
que pone de alguna manera el punto de mira claramente en la acción empresarial. Bueno, sabemos que este año es la COP15, pero ha habido también unas conversaciones pre-COP en las que fruto de ellas tuvo como resultado la declaración de Kunin, que insta a las partes de alguna manera a facilitar y promover la participación de todos los agentes, incluyendo obviamente al sector empresarial y financiero, y animarles a presentar sus compromisos voluntarios, ¿no? Se señala al sector empresarial desde luego para avanzar, pero más aparte de esta declaración de Kunin, bueno, todos sabemos, ¿no?, que se está generando este borrador de un futuro marco global, digamos que va a ser el Acuerdo de París de la biodiversidad. Y hay metas concretas que llaman también a la acción a las empresas y a las entidades financieras, como la meta 15, que insta a todas las empresas a evaluar e informar sobre sus dependencias e impactos, el primer paso, ¿no?, de la gestión empresarial de la naturaleza, y reducir también progresivamente a menos de la mitad esos impactos negativos y aumentar los impactos positivos, ¿no? Con lo cual, este acuerdo ya tiene un lenguaje empresarial y las empresas han de adelantarse, ¿no? Primero conocerlo bien, y nosotros nos encargaremos de ello, y también adelantarse a lo que está por llegar. También queremos que entiendan la relevancia, ¿no?, de la gestión de este riesgo extrafinanciero. El World Economic Forum, en su mapa de riesgos, bueno, creo que marcaba la era de los riesgos extrafinancieros. Hablamos de acción climática, hablamos también de la crisis de los recursos naturales, ¿no?, que se vincula completamente con la economía lineal, pero también se hablaba de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Con lo cual, queremos que lo vean como desde el punto de vista de las oportunidades y del llamado business case, que es la temática en la que vamos a trabajar precisamente este año. Sobre todo que se haga la pregunta de los riesgos de la inacción, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a una empresa ahora no hacer nada en la incorporación de la naturaleza, ¿no?, en su gestión empresarial, sobre todo si tiene un impacto o dependencia de la naturaleza, que prácticamente el 100% de las empresas lo tienen, ¿no? Y nos queremos fijar en ese business case de que esta gestión de este riesgo extrafinanciero puede traer acceso a nuevos clientes y mercados, el fortalecimiento de la cadena de suministro, ¿no?, que también hablábamos, la innovación en el modelo de negocio, también el acceso a fuentes de financiación y beneficios económicos. Los inversores empiezan a hablar también de naturaleza, ¿no? Obviamente es un tema de marca también, ¿no?, de gobernanza, e incluso de retención y atracción del talento, ¿no? Con lo cual yo creo que las oportunidades están claras. Nuestra labor es visibilizarlas, ¿no?, y dejar patente que es el momento y que necesitamos esa ambición, acción y alianzas, ¿no?, esa estrategia. Además, queremos guiarles en el cómo, ¿no? Yo creo que el qué y el por qué está claro, ¿no?, pero en el cómo, que entiendan, ¿no?, cómo fijar esos objetivos, cómo crear una estrategia de alto impacto, y también darles a conocer, digamos, todas las herramientas que a día de hoy tienen las empresas a su alcance para hacer esta gestión, ¿no? Desde el punto de vista, pues, por ejemplo, del Natural Capital Protocol o el TNFD, ¿no?, este marco de reporte de riesgos vinculados con la naturaleza, en línea con todo lo que se está haciendo con acción climática, ¿no? Entonces yo creo que también estamos en un muy buen momento para que las empresas desde luego, pues impulsen esa acción, y también nuestro objetivo como iniciativa es visibilizar el esfuerzo que ya están haciendo las 9 empresas, que es impresionante. Bueno, hay empresas que llevan 20 años trabajando en ello, ¿no?, como la Fast Holcim, y aquí tenemos a Pilar que nos va a evidenciar, ¿no?, y nos va a contar qué están haciendo. Así que, bueno, este es el planteamiento que tenemos. Esperemos que a final de año podamos, desde luego, cumplir con todos nuestros objetivos y bueno, sin más dilaciones, quiero, Pilar, preguntarte cuál es vuestra motivación, precisamente desde la Fast Holcim, para integrar esta protección del capital natural en vuestra estrategia y cómo lo estáis haciendo. Adelante, Pilar. Vale. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, ¿Se me perfectamente. oye? Sí, vale. Fenomenal. Bueno, pues a esa pregunta, que vamos a decir que el capital natural es clave, ¿no?, y estratégico para nosotros, pero para nosotros como para tantísimas empresas, porque nos proporcionan los recursos de los que dependen nuestras actividades, bien directa e indirectamente. A ver, sin ir más lejos, cualquier empresa que distribuya sus proyectos en envases depende de los bosques. A ver, nosotros, por ejemplo, ponemos en el mercado decenas de millones de sacos anualmente, y ya hoy hemos, después de unos años trabajando,
trabajando, pues hemos asegurado que el papel con el que se hacen esos sacos proceden de una gestión de bosques que es sostenible y cuida la biodiversidad mediante el certificado de FSC, por ejemplo, ¿no? Pero en esta línea podría ir cualquier empresa que empaquete sus productos. Y luego nosotros algo mucho más directo, intuitivo, que se puede entender que como nos dedicamos a fabricar materiales de construcción, dependemos principalmente de los recursos que obtenemos de las canteras, ¿no? Por eso tenemos una estrategia en naturaleza con el compromiso de aumentar el valor de la biodiversidad en el entorno donde se ubican nuestras canteras respecto al momento en el que se inició la actividad. Pues como ha dicho Elena, llevamos ya muchísimos años, tenemos muchos proyectos de rehabilitación y de gestión de biodiversidad y siempre con alianzas con expertos en conservación de la naturaleza. O sea, frente a lo que habéis dicho, nosotros trabajamos y nos parece que es clave trabajar con expertos conservacionistas. Y bueno, también hemos hecho un ejercicio de valorar el capital natural resultante, los servicios ecosistémicos que estamos generando con estos proyectos, ¿no?, de rehabilitación, y hemos comprobado que es muy positivo. Este ejercicio de valoración de servicios ecosistémicos nos lo valoró muy positivamente Naciones Unidas y la Comisión Europea en Business and Biodiversity, y bueno, pues vemos que, o sea, que ponemos en valor que lo que hacemos realmente tiene un aporte en capital natural del que se beneficia toda la sociedad, ¿no? Bueno, visto ya a dónde hemos llegado, vemos que este camino es perfectamente compatible con la actividad minera, que no encarece la actividad minera y además pone en valor todos los beneficios sociales y ambientales que es capaz de aportar la actividad minera. Por tanto, volviendo al tema de la urgencia de la acción, no hay motivo hoy para que todos los cojamos ya el mismo camino, o sea, no hay motivo. De hecho, una resolución de UICN que el año pasado salió publicada, pues reconoce que los entornos mineros tienen muchas oportunidades para conservar la diversidad y el patrimonio natural. O sea que es ahí donde nos debemos mover y donde debemos trabajar para compatibilizar y generar impactos positivos en nuestra actividad en la naturaleza. Y ya está, no quería, si tenéis alguna pregunta me decís. Muchísimas gracias, Pilar, y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, que desde luego sois un gran referente. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar, Elena. Desde luego, yo creo que más allá de mitigar los impactos negativos, generar impactos positivos, como decía Pilar, es una de las grandes claves que tenemos y desde luego en lo que relaciona empresa o economía con naturaleza es la gran oportunidad, ¿no? Y yo creo que ese impulso que podemos dar entre todos y, como decía Pilar, ¿no?, que al final es un tema de desarrollo económico también de la propia empresa, porque no es aumentar costes, sino muchas veces incluso generar eficiencias que disminuyen costes y desde luego el legado ambiental y social que deja es de un impacto mucho más positivo. Así que creo que buenas motivaciones para avanzar. Muchísimas gracias a las dos. Os despido ya. Gracias por estar hoy aquí. Y si os parece, simplemente para terminar, quería compartir una última reflexión con todos vosotros y es que efectivamente hay mucho trabajo por hacer. Teníamos ese toque, ¿no?, de reto, de la urgencia, de complejidades en algunos casos, ¿no?, o dificultades que hemos encontrado en el avance o que seguiremos encontrando, pero desde luego una alerta de optimismo, positividad y motivación porque podemos conseguir ese cambio. Somos la generación que tenemos que conseguir ese cambio y tenemos muchas de las palancas necesarias a nuestra disposición. Pero como decimos que hay mucho trabajo por hacer, otro de los asuntos que no podemos pasar por alto es precisamente ese enfoque de ese trabajo que hay por hacer. ¿Quiénes son los perfiles, las personas, los profesionales que van a estar al frente de ese trabajo pendiente por hacer o que estamos ya trabajando en ello? Y ahí tenemos que hablar necesariamente de ese enfoque de esos empleos verdes, de esos green jobs que están proliferando, están transformándose muchos empleos, están necesitándose capacidades, conocimientos, aptitudes diferentes en algunos de los empleos tradicionales, ¿no?, para poder ayudar, ¿no?, a esa transformación en la que estamos inmersos. Y por ello, poner sobre la mesa este tema también o añadirlo como un quinto elemento en esta jornada de tendencias ambientales es fundamental. Y ahí también comentaros que precisamente ayer lanzamos el primer informe del Observatorio Español de Empleos Verdes y Transición Justa desde la iniciativa Jobs 2030, Futuro del Empleo, que lanzamos desde Forética y que llevamos ya un par de años trabajando en ella, en el que este año enfocamos en el trabajo, ¿no?, en esa aproximación a los empleos verdes y cómo está la situación, las circunstancias a día de hoy en España, qué competencias faltan,
qué asuntos se están moviendo mucho en el mercado laboral actualmente y, por tanto, es un tema de máxima actualidad. Dicen que por cada empleo que se destruye como resultado de esa transición verde, se están generando 4 nuevos empleos. Por lo tanto, el balance global final es muy positivo. Desde luego, el enfoque y el tipo de trabajo y la contribución positiva de esa generación de impacto positivo es fundamental, y lo que hay que tener y velar mucho es, como decíamos desde el inicio de la sesión, esa transición ordenada sin dejar a nadie atrás y teniendo en cuenta todos los asuntos, todos los agentes y los diferentes ámbitos de trabajo. Y para finalizar la sesión y ya así despedirnos de todos vosotros, agradeciéndoos el tiempo, quería compartir con vosotros unas palabras de Richard Buckminster Fuller, que es posiblemente un visionario, ¿no? O un visionario de la sostenibilidad y el considerado por muchos como el Leonardo da Vinci del siglo XX, que él decía que hablaba de nuestro planeta, nuestra nave espacial Tierra, una nave en la que viajamos todos con un destino común y que al final o seremos todos o no seremos ninguno, ¿no? Yo creo muy alineado con ese enfoque de ese Día Mundial de la Tierra Día Mundial del Medio Ambiente, de una única Tierra. Y él abogaba además porque los esfuerzos individuales de cada uno de nosotros como ciudadanos, como consumidores en nuestra toma de decisiones, como profesionales dentro de nuestras empresas u organizaciones, y ese granito de arena que podemos aportar, o incluso cómo nuestras empresas y organizaciones pueden sumar, ¿no?, en esos esfuerzos que necesitamos sumar entre todos y a los que necesitamos aspirar entre todos, son fundamentales. Y por tanto él no quería limitar su capacidad de acción. Y ahí nos decía, como veis en pantalla, ¿no?, decía, si el éxito o el fracaso de la vida en nuestro planeta dependiera de quién eres tú o quién quieres ser tú y qué es lo que quieres hacer, quién querrías ser tú y qué es lo que querrías hacer. Él lo tuvo claro, e incluso en un momento en el que iba muy a contracorriente del business as usual de su tiempo, decidió poner al servicio de la sostenibilidad, de ese futuro sostenible, su innovación, sus dotes como diseñador, como arquitecto, y al final consiguió dejar un legado en términos de arquitectura sostenible, de movilidad sostenible, muy interesante y que aún a día de hoy se utilizan. Entonces, ahí la reflexión final que queríamos compartir en esta Semana Europea de Verde, en esta EU Green Week y en unos días previos al Día Mundial del Medio Ambiente, es apelar, ¿no?, a esa responsabilidad individual, a ese compromiso individual que todos podemos sumar. Y simplemente pues ya dar por finalizado este evento, que esperamos que os haya resultado interesante, que os hayan aportado esta información concreta de las claves que podemos hacer para trabajar en cada uno de estos aspectos desde las empresas, que os hayan inspirado las experiencias que han compartido nuestras ponentes externas de empresas, a las que aprovecho de nuevo para agradecer por su generosidad y su tiempo hoy aquí. Y nada más, que muchísimas gracias por vuestra asistencia, por el interés y muy buena tarde.